Resulta un ejercicio mental fascinante, intentar medir el peso de una idea. O, digamos, calcular la velocidad exacta a la que se mueve un sentimiento. Suena como una tarea completamente imposible. Sí, totalmente. Porque por lo general, cuando se habla de mediciones científicas, la expectativa es la precisión absoluta. Exacto. Para saber la temperatura del agua, bueno, existe un termómetro. Es una herramienta súper específica, construida bajo parámetros objetivos y que funciona igual en cualquier parte del planeta. Ajá, pero el problema gigantesco surge cuando la ciencia intenta medir algo tan abstracto y inmensamente humano y complejo como las creencias. Tal cual. De pronto ese termómetro perfectamente calibrado podría estar dando lecturas completamente equivocadas. Y no porque esté roto, sino porque tal vez fue diseñado desde su concepción para medir un clima cultural y temporal completamente distinto. Y ese es justamente el núcleo de lo que vamos a ver hoy. Así es. Hoy la misión de este análisis a fondo es sumergirnos exactamente en esa fractura metodológica. Vamos a explorar cómo se ha entendido y medido el fenómeno de las creencias humanas y por qué las herramientas científicas que se han usado durante más de un siglo podrían sufrir de un sesgo estructural masivo. Es un terreno lleno de trampas conceptuales, la verdad. Las ciencias sociales siempre han tenido la ambición de categorizar el comportamiento humano en cajas muy ordenaditas. Cajas que no siempre funcionan. Exacto. Cuando se topan con la necesidad de trascendencia, esas cajas simplemente se rompen. Para navegar por estas aguas sin hundirnos, este análisis se apoya en una investigación muy reveladora. Y muy provocadora, diría yo. Sí, totalmente. Se trata de un artículo académico que se llama ¿Por qué estudiar la religión desde una perspectiva sociológica latinoamericana? Es un texto de Gustavo Morello, publicado en la revista científica Religions. Esto fue en 2019. Y lo valioso de este documento es que no solo habla de religión, sino que funciona como un espejo incómodo. Obliga a examinar con lupa las suposiciones analíticas que el mundo académico ha dado por sentadas durante décadas. O sea, te hace cuestionar los cimientos mismos de la sociología. Y para quienes nos escuchan hoy, desempacar esto es de una relevancia brutal, independientemente de la postura espiritual o filosófica que tenga cada persona. Porque en el fondo estamos hablando de las motivaciones profundas de la inmensa mayoría de la humanidad, ¿no? ¡Claro! Los datos muestran que aproximadamente el 90% de la población mundial cree en alguna fuerza o realidad más allá de este mundo tangible. Y cerca del 85% se identifica con una tradición religiosa específica. Es una barbaridad de gente. Es casi todo el planeta. Entender la religión equivale a entender los motores reales detrás de cómo la mayor parte de la humanidad toma sus decisiones políticas, cómo organiza sus estructuras sociales e incluso cómo gestiona su salud emocional. Y sin embargo, hay una paradoja muy curiosa en todo esto, si se analiza bien. Bien, vamos a desempacar esto, porque aquí está el gancho. En los círculos de profesionales urbanos, o digamos, dentro de las llamadas élites intelectuales de Occidente, existe una percepción abrumadora de que el mundo avanza irremediablemente hacia el ateísmo o el agnosticismo. El documento aborda esa percepción de frente y identifica a este grupo como los sin afiliación, o los nones, en inglés. Y la realidad de los datos es que este grupo demográfico... El que tiende a no creer o a rechazar las instituciones. Exacto. Ese grupo es en realidad una anomalía estadística a nivel global. O sea, están altamente concentrados en burbujas geográficas y sociales muy, muy específicas. Estamos hablando de Europa Occidental, ¿no? Europa Occidental, la población urbana de China y las élites intelectuales o profesionales de Norteamérica. Además, este grupo tiene características demográficas súper particulares, como tasas de natalidad significativamente más bajas y una edad promedio mayor. Mientras que el resto del globo sigue experimentando la vida desde una perspectiva profundamente religiosa, con tasas de natalidad más altas, lo que asegura que esas creencias se pasen a la siguiente generación. Tal cual. Entonces, el punto de partida del artículo plantea un dilema fundacional para la ciencia. Si el comportamiento religioso es la regla estándar de la humanidad, y no la excepción, ¿por qué la sociología moderna ha insistido en estudiarla casi exclusivamente como una reliquia irracional del pasado? Una reliquia que, según ellos, está a punto de extinguirse. Claro,
Esa es la premisa que ha dominado. Esa pregunta sugiere que el problema no está en lo que se observa, sino en los lentes que se están usando para observar. Para entender esa hostilidad o ese desdén científico hacia la religión, el texto propone retroceder hasta el mismo nacimiento de la sociología. Tenemos que irnos a Francia. Exacto, al contexto de la Revolución Francesa y el estallido de la Ilustración en Europa. ¿Qué estaba pasando por la cabeza de los fundadores de esta ciencia en ese momento? Bueno, hay que visualizar el campo de batalla intelectual de los siglos XVIII y XIX. Digamos que la sociología no se gestó en un laboratorio aséptico y neutral, observando a la gente desde un balcón. No, para nada. Nació en medio de un conflicto político y de poder súper sangriento entre la emergente República Francesa y el poder hegemónico de la Iglesia Católica. Los pioneros de la disciplina, nombres gigantes como Auguste Comte, Karl Marx y Émile Durkheim. Y más tarde Max Weber. Exactamente, Weber también. Todos ellos estaban inmersos en esa lucha. De ahí surge el modelo de la laïcité, una postura súper rígida que dictaba que cualquier rastro de religión debía ser erradicado del espacio público. Para permitir el triunfo de la razón. Ese era el argumento. Para la mente ilustrada, la religión no era simplemente un fenómeno social curioso, era el enemigo principal del progreso. Se la categorizaba como el bastión del autoritarismo, una red de supersticiones diseñadas para mantener a la población dócil. O sea, el progreso científico y la razón pura se convirtieron, irónicamente, en la nueva religión. Una religión que no admitía disidencia, claro. Y se estableció este dogma de que a menor presencia religiosa, una sociedad era inherentemente más evolucionada y más civilizada. Y lo fascinante aquí, y a la vez lo más crítico, es cómo esa atmósfera histórica generó un punto ciego monumental en la ciencia social. Un sesgo tremendo. Un sesgo profundamente eurocéntrico y francamente de naturaleza colonial. Pensemos en la contradicción un momento. Estos grandes intelectuales europeos redactaban tratados hermosos sobre cómo la razón y la erradicación de la religión estaban trayendo la máxima libertad al ser humano. Ajá. Y exactamente en ese mismo momento histórico, las naciones a las que pertenecían estaban masacrando poblaciones, extrayendo recursos y expandiendo imperios coloniales por toda África, Asia y el Caribe. Es que es muy fuerte si se piensa en el contraste. Y el artículo de Morello disecciona esto tomando como evidencia uno de los textos fundacionales de la sociología, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, publicado por Max Weber en 1905. Un clásico absoluto. Claro, pero el argumento central de Weber era que el explosivo éxito económico, el rigor y la acumulación de riqueza en el norte de Europa eran el resultado directo de una forma superior y racional de religión, que era la ética del calvinismo. Así es. Pero a ver, yo me detengo aquí. Y como anfitriona me cuesta creer que un pensador del calibre de Max Weber simplemente pasara por alto el colonialismo. Estamos hablando de 1905, el apogeo más brutal de la explotación imperial europea. Hay imperios extrayendo caucho, oro, diamantes a costa de millones de vidas. ¿No se suponía que estos sociólogos eran científicos objetivos? Weber realmente atribuyó toda la riqueza europea de esa época a que los protestantes eran muy ahorradores, ignorando todo el saqueo global. Es un punto ciego analítico súper difícil de digerir hoy en día. Pero sí, en ese análisis fundacional, la maquinaria del colonialismo, la esclavitud transatlántica y la extracción violenta en el sur global están virtualmente ausentes de la ecuación. ¡Wow! El éxito material se atribuye casi por arte de magia sociológica a las virtudes espirituales y culturales del norte de Europa. Y la gravedad de esto trasciende, o sea, va más allá del error histórico puntual de Weber. ¿Cuál sería el problema de fondo, entonces? El problema de fondo es que las categorías de análisis que se forjaron a partir de esa visión del mundo, donde el europeo blanco y racional es la cúspide de la evolución, bueno, esas métricas se solidificaron. Son las mismas herramientas conceptuales que las ciencias sociales heredaron y continuaron usando durante décadas. Para evaluar las creencias en lugares con realidades totalmente distintas. Es como, mira, la analogía perfecta es como si se contratara a un crítico de cine que ha dedicado su vida exclusivamente a analizar comedias románticas francesas. Ok. Y de repente, a este mismo crítico se le exige que evalúe una película de ciencia ficción espacial, pero usando exactamente su misma rúbrica. Claro, va a ser un desastre. Totalmente.
El crítico se va a sentar en la sala buscando diálogos sutiles en un café parisino y al encontrarse con explosiones de supernovas y viajes en el tiempo, su conclusión va a ser que la película es defectuosa, que es incoherente. Cuando en realidad la película no está mal. Exacto. El absurdo reside en evaluar una obra usando las métricas de un género completamente distinto. Y esto enlaza directamente con el concepto sociológico que el texto ataca con más fuerza, la famosa teoría de la secularización. La gran teoría del siglo XX. Si estas herramientas clásicas estaban tan condicionadas por Europa, ¿qué pasó cuando intentaron predecir el futuro del resto del mundo? Bueno, la teoría de la secularización funcionaba casi bajo la lógica de una ley de la física. Decía que a mayor grado de modernidad, menor grado de religión. Así de simple. Una fórmula directa. El postulado aseguraba que procesos como la industrialización, la migración a las ciudades y la educación científica actuarían como un ácido sobre las creencias religiosas. Las disolverían lentamente hasta dejarlas solo en el ámbito privado o eliminarlas por completo. ¿Y en Europa parecía que tenían razón? Claro. Para ser justos, cuando los sociólogos miraban por la ventana en ciudades como París o Londres, la teoría parecía cumplirse al pie de la letra. Las iglesias se vaciaban a medida que avanzaba el siglo XX. Pero, y aquí viene el gran giro de este análisis. El choque con la pared de la realidad ocurre cuando toman esa fórmula perfecta e intentan aplicarla al resto del globo. O sea, América Latina no es Europa. Para nada. Y los datos que aporta el documento son lapidarios para esta teoría europea. Si tomamos una fotografía estadística de América Latina en el año 1910, los registros indican que aproximadamente el 95% de la población creía en Dios. ¿95%? Ahora, hay que considerar todo lo que pasó en la región durante el siglo siguiente. Un periodo de 100 años de modernización súper acelerada, industrialización, megalópolis enormes, sistemas de salud y democracias. O sea, una inyección masiva de modernidad. Exacto. Sin embargo, al revisar las estadísticas 100 años después, en 2014, la creencia en Dios en América Latina se situaba en el 92%. Es una tendencia a la baja, es un margen de error estadístico. Queda claro que en América Latina la religión y la modernidad no son fuerzas excluyentes. Más bien, conviven y se adaptan la una a la otra. Pero a ver, si los números han sido tan evidentes durante tantas décadas, ¿por qué costó tanto que la sociología dominante reconociera que su teoría simplemente no estaba funcionando ahí? Porque el problema residía, una vez más, en el termómetro. Las instituciones académicas intentaban medir la vitalidad religiosa usando indicadores diseñados para la cristiandad institucional europea o de Norteamérica. ¿Cómo cuáles? El texto pone el ejemplo de encuestadoras muy famosas como el Centro Pew, que tradicionalmente miden el fervor religioso haciendo dos preguntas fundamentales. Una, ¿con qué frecuencia asiste a un servicio religioso semanal? Y dos, ¿con qué frecuencia lee textos sagrados como la Biblia? Ya, claro. Están midiendo hábitos súper específicos. Y la historia de América Latina invalida esos indicadores por completo. En la época colonial y postcolonial, por simple logística de la geografía, las parroquias rurales eran inmensas y había muy pocos sacerdotes. O sea, la asistencia semanal a misa nunca pudo ser el núcleo de la vida religiosa. Era imposible. La fe en la región no se organizó alrededor de estar sentado en un banco los domingos. Se organizó alrededor de las fiestas patronales anuales, las procesiones, las peregrinaciones o la estructura comunitaria de las cofradías. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esta distorsión en la medición es brutal. Imaginemos que un sistema de salud intenta medir la condición física de toda la población, haciendo una sola pregunta: ¿cuántas veces a la semana come ensalada? Ok, buen punto. Si la respuesta es casi nunca, el sistema cataloga a la persona automáticamente como sedentaria o enferma, ignorando por completo si esa persona, no sé, trabaja en el campo 12 horas al día, si corre maratones los fines de semana o si tiene una dieta basada en otros vegetales. Claro. Al reducir una realidad multidimensional a un solo indicador europeo, como la misa dominical, se decretó erróneamente que América Latina se estaba secularizando. La analogía de la ensalada es muy precisa porque resalta esa ceguera metodológica ante otras formas de, digamos, nutrición espiritual. Y el error es aún peor cuando miras las otras tradiciones religiosas. Claro, porque no todo es catolicismo. Exacto.
El énfasis en leer la Biblia, por ejemplo, asume un comportamiento puramente protestante. Pero es que además, estas métricas son súper ciegas frente a tradiciones muy arraigadas en la región como el candomblé, la santería o las espiritualidades indígenas. Que son mucho más prácticas. Son religiosidades materiales, corporales. Se basan en el ritual y la comunidad. No operan bajo la lógica de asistir a un edificio cada 7 días, ni de sentarse a leer un libro en silencio. Las herramientas del Atlántico Norte simplemente no registraban eso. Bien, si la fórmula europea de la secularización falló porque predecía el fin de la fe, los sociólogos obviamente tuvieron que buscar otra alternativa. Y el texto indica que giraron la vista hacia el otro gran modelo de modernidad. Estados Unidos. Exacto. Un país muy moderno tecnológica y económicamente, pero con altos índices de religiosidad. ¿A qué teoría recurrieron para intentar meter a América Latina en este nuevo molde? Recurrieron a lo que se conoce como la teoría de la economía religiosa. Y para entenderla, hay que pensar en términos de libre mercado capitalista puro. Ok, libre mercado aplicado a la religión. Así es. Esta teoría dice que los seres humanos actúan como consumidores racionales, sopesando costos y beneficios incluso en la espiritualidad. El argumento es que Estados Unidos es muy religioso porque la primera enmienda prohibió una iglesia oficial del Estado. Al no haber monopolio, hay competencia. Se generó un mercado libre de la fe. Las diferentes iglesias tienen que competir ferozmente por los consumidores, que son los creyentes. Tienen que innovar, ofrecer mejores servicios. Y la conclusión de la teoría es que, a mayor mercado libre religioso, mayor oferta de calidad, y por ende, la sociedad se vuelve más religiosa. A ver, a primera vista eso podría tener cierto sentido en algunas partes de América Latina. Cualquiera que camine hoy por los barrios de una ciudad latinoamericana grande va a ver templos evangélicos, iglesias pentecostales en cada esquina compitiendo activamente. Sí, la oferta parece muy variada. Entonces, como abogada del diablo, ¿por qué el texto de Morello argumenta que este modelo estadounidense de libre mercado también fracasa rotundamente en la región? Fracasa porque confunden la presencia de varias opciones con un verdadero libre mercado estructural. El autor detalla cómo la Iglesia Católica en América Latina no es simplemente un competidor más, ocupa una posición de monopolio histórico. Una influencia cultural gigantesca. Ha moldeado el hardware cultural y legal durante siglos. Incluso en países donde hay separación entre Iglesia y Estado en papel, el catolicismo opera como una iglesia nacional de facto. Claro, las festividades dictan el calendario laboral, los símbolos están en todos lados. A menudo mantiene excesos preferenciales al poder. O sea, la cancha no está pareja. Y además, este modelo de Estados Unidos trivializa por completo lo que significa la conversión en América Latina. ¿A qué te refieres con trivializar? ¿No es cambiar de religión un proceso similar en cualquier lado? ¿Un consumidor eligiendo otro producto según la teoría? Para nada. El modelo gringo asume que el consumidor es fluido. Cambiar de una iglesia presbiteriana a una congregación no denominacional en los suburbios de Boston, puede implicar un cambio teológico, sí, pero el costo social es bajo. Siguen siendo del mismo círculo. Exacto. En contraste, el documento subraya que el acto de dejar el catolicismo o la santería en los barrios de Río de Janeiro o en Lima para unirse al evangelicalismo pentecostal Es otra cosa completamente distinta. es una ruptura existencial, comunitaria y familiar profundísima. No es un simple cambio de proveedor espiritual, es reescribir toda la red de soporte social de la persona. ¡Qué fuerte! Y hay un tercer fallo en este modelo. Asume que toda demanda espiritual se canaliza a través de una institución. Pero en América Latina hay millones de personas que viven una fe súper intensa a diario, al margen de cualquier membresía formal. Ese mercado invisible rompe la teoría del consumidor racional. Entonces, el problema central es clarísimo. El modelo europeo resultó inútil porque predecía el fin de la fe. Y el modelo de libre mercado estadounidense fracasa porque ignora el peso del monopolio cultural católico y la naturaleza informal de las creencias. Exactamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo explicamos que la gente siga siendo tan religiosa sin encajar en ninguna de estas dos cajas científicas? Ante este colapso, ¿qué herramienta conceptual logró forjar la sociología latinoamericana para entender su propia realidad? Bueno, la respuesta a ese vacío fue el desarrollo de una categoría fundamental, la religiosidad popular.
Ante la miopía de esas categorías clásicas que dividían tajantemente entre lo sagrado y lo profano, los académicos de la región decidieron literalmente bajar a la calle. A observar cómo vive la gente. La religión vivida. La religiosidad popular no es esa teología pulida que se redacta en los seminarios o en el Vaticano. Es un tejido orgánico y súper cotidiano donde convergen cosmovisiones indígenas, resistencia afrodescendiente, cultura pop y catolicismo. Y los ejemplos del texto sobre esto son visualmente poderosísimos. Yo estaba leyendo y menciona rituales donde las personas veneran imágenes de cantantes de música pop que fallecieron trágicamente, poniéndolos en altares junto a figuras católicas. Así es. O comunidades en los Andes que rinden culto al dios cristiano, pero estructurando toda la ceremonia bajo ritmos agrícolas puramente indígenas. Incluso menciona a practicantes de umbanda o santería que van a sus ceremonias los viernes y el domingo toman la comunión en una parroquia católica. Sin sentir la más mínima contradicción. Exacto, sin ninguna fricción espiritual. Y si conectamos esto con el panorama general de la sociología, revela un cambio de actitud radical. Durante décadas, las élites eclesiásticas y sociológicas miraban esto con condescendencia. Lo llamaban superstición o religión de segunda clase. O usaban la palabra sincretismo de forma peyorativa. Tal cual, asumiendo que había un catolicismo puro del cual esta gente se estaba desviando. Pero los académicos latinoamericanos ahora prefieren abordarla como una religión híbrida o mestiza. Es una forma brillante de entenderlo, la verdad. Me recuerda muchísimo a cómo funciona el software de código abierto en tecnología. A ver, ¿cómo es eso? Las instituciones religiosas históricas de Europa vendrían a ser las que desarrollaron el código base, ¿no? El dogma oficial. Pero cuando ese código llega a los usuarios locales en América Latina, la gente no lo ejecuta pasivamente. Lo modifican. Exacto. Lo toman, parchean los errores y lo reprograman constantemente para que funcione en su propio hardware cotidiano. Crean soluciones locales únicas que los programadores en Roma jamás habrían imaginado. Todo para resolver problemas reales, como lidiar con enfermedades, trabajo o violencia. Esa reprogramación constante es lo que la sociología actual llama la agencia del creyente. Rompe con esa idea de que la religión es un bloque fijo que desciende desde arriba. Es un repertorio dinámico que la gente modifica activamente para darle sentido a su vida. Y funciona. Sin embargo, el artículo advierte que este concepto de religiosidad popular, aunque revolucionario, tampoco es perfecto. Al haber nacido como una reivindicación, se ha centrado demasiado en el catolicismo rural o de clases bajas. Creando, irónicamente, nuevos puntos ciegos. Claro, ignora el enorme crecimiento de los pentecostales y también invisibiliza que las élites de clase alta tienen sus propias prácticas populares supersticiosas, aunque se asuman como superortodoxos. Esto nos permite ir cerrando y regresar al núcleo de lo que planteamos al inicio. La lección fundamental de este análisis y del texto de Morello es que las categorías académicas, científicas, fueron creadas para explicar realidades europeas o estadounidenses muy específicas. Y para entender el mundo real, debemos provincializar a Occidente, como dicen los académicos. Observar las prácticas diarias de las personas, porque el conocimiento, como señala el texto, siempre está situado. Y esto plantea una pregunta importante, una ramificación enorme para el pensamiento crítico. Si nuestras métricas científicas para algo tan fundamental como la religión han estado tan sesgadas por la historia colonial y la Ilustración, ¿qué otros conceptos universales estamos midiendo con la regla equivocada? Esa es la gran interrogante que queda flotando para la audiencia. si el termómetro estaba calibrado solo para Europa, hay que preguntarse cómo estamos midiendo cosas como el éxito económico, la estructura familiar, la salud mental o incluso la sanidad de nuestras democracias. Es probable que estemos usando el lente cultural equivocado en muchas más cosas. Definitivamente. Es una duda que transforma la forma de consumir información de ahora en adelante. Mantener viva esa voluntad de cuestionar las herramientas con las que se mide la realidad sigue siendo la mejor defensa que tenemos para seguir aprendiendo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y hasta el próximo análisis a fondo.